Capítulo 4. Plan. ¿Cómo se logra la revitalización de una iglesia? ¿Cómo se logra la revitalización de una iglesia? Esta necesidad sin precedentes de revitalizar iglesias en dificultades ha producido una gran cantidad de formas y filosofías para lograrlo. Hay muchas estrategias y cada estrategia está convencido de que tiene la fórmula correcta. Estos métodos variados suelen tener éxito en el mercado, ya que muchos de estos enfoques prometen resultados rápidos y reproducibles. El enfoque que presento en este libro, sin embargo, no impresionará a los expertos en el crecimiento de la iglesia. No lanzará la próxima moda de programas programáticos. No hará que Twitter explote ni conseguirá un seguimiento masivo entre los estudiantes de seminarios que desean ser pastores de éxito en un plazo de 5 años. No, este plan es muy diferente. El enfoque bíblico para una revitalización verdadera y vivificante de la iglesia que permanezca por generaciones llevará mucho tiempo. Será difícil, implicará un difícil trabajo del pastoreo que en muchos casos solo tú y Dios conocerán. Será un gran reto para tu familia. Ahora, antes de que me consideres el peor reclutador de pastores jóvenes para participar en el trabajo de revitalización de la iglesia, permíteme explicarte por qué este plan es la mejor y más eficaz manera de dar nueva vida a una iglesia en decadencia. En primer lugar, este enfoque está firmemente arraigado en los principios enseñados en las Escrituras, específicamente sobre la revitalización de la iglesia. Segundo, este enfoque se basa en el poder de Dios para obrar a través de su palabra para traer vida espiritual verdadera y duradera a una iglesia local. Este capítulo presenta el plan. Es un plan que equilibra lo programático y lo purista. Es un plan que permite que la escritura sea la fuente que guíe el trabajo, pero que también deje espacio para la reflexión, la creatividad y el deseo de utilizar los dones de los involucrados. El plan bíblico es el siguiente: un enfoque central en el ministerio de la palabra y la oración, una aplicación rigurosa y apasionada del Evangelio en la vida cotidiana y un esfuerzo tenaz por amor y pastorear cada alma redimida en esa iglesia local. Centralidad de la palabra y la oración. Es asombroso cómo muchos piensan que una iglesia dinámica y llena de vida debe tener un pastor con una gran personalidad, programas muy eficientes, mucho dinero y unas instalaciones modernas impresionantes. Pero el Nuevo Testamento pinta un cuadro muy diferente. La iglesia naciente creció y se nutrió de dos compromisos fundamentales de los apóstoles: la oración y el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Estos dos medios de gracia esenciales para la revitalización obligan a las iglesias a renunciar sus ingeniosos esfuerzos al plan omnisciente y poderoso de Dios. Este enfoque continúa en las epístolas pastorales, donde el apóstol Pablo escribe a un joven discípulo, Timoteo, mientras exhorta a Timoteo a confiar en las Sagradas Escrituras, que pueden dar sabiduría y salvación en Jesús. 2 Timoteo 3:15. A las iglesias que Timoteo está estableciendo, Pablo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17. Estos escritos inspirados del apóstol a su joven discípulo,
quien pastorea la iglesia de Éfeso, existe un modelo del diseño de Dios de dar vida a su iglesia a través de su palabra inspirada. Pablo quiere que Timoteo sepa que la palabra es inspirada por Dios. Pablo escribe, toda escritura es inspirada por Dios. La mayoría de las tradiciones o traducciones, la mayoría de las traducciones lo expresan así, pero el significado literal aquí es soplada por Dios. Toda la escritura ha salido de la boca de Dios. Dios se identifica tanto con su palabra que cuando la escritura habla, Dios mismo habla. Dios es perfectamente justo y santo en todos sus caminos. Del mismo modo, la palabra de Dios es perfecta, santa y sin errores ni defectos. Si Dios es quien da vida, entonces es su Espíritu obrando a través de su palabra divina, inspirada por Él, que da vida a nuestras almas y consecuentemente vida genuina a una iglesia. La palabra de Dios es útil para enseñarnos la verdad. La enseñanza se refiere a la instrucción divina que trae la palabra de Dios. La reprensión es la capacidad de la palabra para penetrar el corazón pecaminoso, revelando el comportamiento equivocado que necesita ser cambiado. El aspecto correctivo de la palabra de Dios impulsa ese cambio en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es inspirada por Él, al usarla para ser instruidos en justicia. Podemos ser enseñados por Dios. El pastor no necesita preguntarse qué debe decir a su rebaño sobre cómo vivir una vida piadosa, porque la palabra inspirada por Dios es su manual, todo suficiente. Del mismo modo, ella es la herramienta necesaria para que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra. Así pues, no debe sorprendernos que después de que Pablo exalta el poder y suficiencia de la palabra de Dios, emita el imperativo central para Timoteo, así como para todos los pastores. Predica la palabra. 4:2. Y sin embargo, no debemos pasar por alto la necesidad esencial de clamar a Dios en oración mientras predicamos la palabra. Los apóstoles sabían que la oración y el ministerio de la palabra juntos debían resumir su vocación y prioridad. Pablo reconocía que la oración era un elemento esencial para promover la obra de santificación en la vida del creyente. Por eso oraba así por los cristianos de Éfeso. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14 al 19. Pablo ofrece oraciones similares por las iglesias de Filipos, Filipenses 1:9 al 11 y Colosenses 1:9 al 12. Si para un apóstol era importante orar por los creyentes de iglesias lejanas, ¿cuánto más para un pastor de la iglesia local? Si quieres que tu gente se parezca más a Cristo, debes orar por ellos. Si vas a cuidar de ellos como un pastor cuida de sus ovejas, debes orar por ellos. En lugar de impacientarte cuando tu rebaño no cree en gracia al ritmo que esperabas. Emplea los medios que Dios te ha provisto como pastor para la santificación de la iglesia. Deja que la frustración de tus corazones se convierta en la oración de tu corazón por tu gente. La centralidad del ministerio de la palabra debe
estar bañada en oración para que tenga su máximo impacto en el pueblo de Dios y traiga verdadera y duradera vida espiritual a la iglesia. Aplicación del Evangelio. El poder de las buenas noticias de Jesús es mejor captado por aquel cuya vida fue dramáticamente transformada por ellas. El apóstol Pablo, quien fue perseguidor de los cristianos, escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. Poder divino es, eso es lo que se necesita para dar vida a un cadáver espiritual. Solo el poder de Dios puede cambiar el corazón de un ladrón, de un asesino y un inmoral sexual. Solo una obra sobrenatural de Dios puede tomar a un aborrecedor de Dios que está muerto en sus pecados y transformarlo en un amante de Dios que está vivo por la justicia. Solo el poder divino otorga el perdón, la vida eterna y la adopción espiritual. Si eso es cierto para pecadores individuales que confían en Cristo, entonces no es menos cierto para la iglesia. El poder sobrenatural es necesario para traer vida a una iglesia aparentemente muerta. Esta vida viene a través de una aplicación apasionada y correcta del Evangelio en una iglesia mientras predicamos, aplicamos y vivimos ese Evangelio. Los predicadores deben predicar primero el Evangelio para que sea escuchado. Se predica para el creyente que viene el domingo, para que se nos recuerde la esperanza que tenemos en Cristo. También se predica para el no creyente, que puede estar presente, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Capacita al incrédulo para creer y al creyente para ser fortalecido en su fe. Por eso nunca dejemos de predicar el Evangelio. Esta predicación constante del Evangelio para todos los presentes el domingo tiene su poder de dos maneras. Primero, el poder del Evangelio se experimenta cuando se dan a conocer sus aspectos esenciales. Los pastores deben predicar no solo la cruz, sino también la resurrección. Los pastores deben predicar no solo la impecabilidad de Jesús, sino también su justicia, que se nos imputa por la fe a través de su vida perfecta. Si no predicamos tanto la ira de Dios como la misericordia de Dios en la cruz, estamos predicando un evangelio desequilibrado. El poder del evangelio se experimenta cuando estos detalles específicos se destacan y se dan a conocer regularmente en una iglesia. Segundo, el poder del evangelio se conoce cuando lo predicamos a través de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento. El Evangelio invade toda la historia redentora de la Biblia. Es una experiencia poderosa escuchar cómo un pastor predica a través de diferentes pasajes de las Escrituras y ver cómo ese pasaje del Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías venidero, o cómo esa carta de un apóstol apunta hacia el significado de la cruz. Siempre hay poder cuando el Evangelio se declara en forma más simple, pero hay un poder único que da vida a una iglesia moribunda cuando ese evangelio se predica de ciertas maneras, semana tras semana, convirtiéndolo en el latido del corazón de una iglesia local. Un pastor fiel debe enseñar deliberada y continuamente a su gente que el evangelio es lo que transforma a todos los aspectos de sus vidas. Un evangelista itinerante puede predicar el evangelio en su forma básica, llevar un alma a Cristo, conectarla a una iglesia local y luego irse al siguiente puesto de predicación. Pero un pastor de la iglesia local tiene la responsabilidad de ayudar a una congregación a aprender cómo tomar esa buena noticia que da vida y aplicarla a sus vidas
cotidianas. Jesús murió por tus pecados. Tienes el perdón y la promesa de la vida eterna con Jesús. Has sido reconciliado con Dios. Aunque todas estas cosas son ciertas, la pregunta es, ¿y qué? ¿Cómo afectarán estas verdades a tu vida diaria ahora? Un pastor nunca debe asumir que sus ovejas entienden cómo responder a esa pregunta. No conectar estos puntos puede ser parte de la razón por la que una iglesia local que alguna vez fue vibrante pierda su rumbo. Esta aplicación pastoral comienza con aplicaciones específicas en los sermones semanales basados en el texto que un pastor predica. Nuestra predicación debe abordar formas específicas en que el Evangelio transforma las relaciones con los cónyuges y los hijos. Debe declarar cómo ser fieles a Jesús en el trabajo y con nuestros vecinos. Debe guiar a los creyentes a liberarse de las ataduras del perfeccionismo y el legalismo mientras reconocen su quebrantamiento, debilidad y pecado, sabiendo que el sacrificio de Jesús ha pagado el precio por todo eso. Una congregación que conoce el Evangelio y a la que se le ha enseñado cómo éste debe dar fruto en su vida diaria, será una iglesia preparada para vivir el Evangelio. Vivir estas buenas noticias se manifiesta en la forma en que los cristianos muestran amor y misericordia a todo tipo de personas, independientemente de su raza, sexo o clase social. Se manifiesta en el amor que los cristianos se tienen unos a otros. Se manifiesta en las palabras bondadosas y alentadoras que salen de nuestra boca hacia nuestros enemigos. Se manifiesta en la forma en que compartimos el Evangelio con nuestros vecinos y llevamos el Evangelio a las naciones. Si estas son solo algunas de las manifestaciones de cómo se vive el Evangelio, imagina la vida que se infunde en una iglesia en dificultades, si en ella se encuentra el tipo de personas que viven el Evangelio. Una aplicación correcta y apasionada del Evangelio en las vidas del pueblo redimido de Cristo es suficiente para cambiar radicalmente una iglesia moribunda y darle nueva vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pastorea a cada alma redimida. Es triste ver la cantidad de iglesias moribundas que llegan a la conclusión de que necesitan uno de dos tipos de hombres para revitalizar su iglesia. Algunas iglesias buscan al próximo super predicador estrella para que sea su pastor, confiando en que su carisma dará vida de nuevo a la iglesia. El problema con este enfoque no es solo la cantidad limitada de los llamados pastores estrellas, que existen, sino que en la Biblia no promueve tales características para los hombres que lideran la iglesia. Otras iglesias buscan un evangelista apasionado que salga a la comunidad y gane almas para Jesús. Se supone que esto ayudará a la iglesia a crecer y en consecuencia traerá nueva vida. Ni lo uno ni lo otro es lo que Dios necesita para revitalizar una iglesia en decadencia. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué quiere Dios? Simplemente quiere pastores fieles. Dios quiere hombres que cumplan ciertos requisitos y tengan un carácter piadoso. 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9. Dios quiere hombres humildes y deseosos de pastorear el rebaño de Dios en nombre del príncipe de los pastores. Dios quiere pastores que se den cuenta de que su llamado es cuidarse a sí mismo y al rebaño que Cristo compró con su propia sangre. Hechos 20, 28. Dios quiere pastores fieles que no se definan por su astucia, que no se definan por su astucia o carisma, sino por la convicción divina de cuidar las almas, porque darán cuenta de ellas a Jesús, según Hebreos 13, 17. Muchos enfoques de la revitalización desafían a las congregaciones moribundas a mirar hacia afuera en busca de nueva vida.
No estoy desalentando los esfuerzos evangelizadores, pero si Dios ya tiene ovejas en una iglesia local, deberías empezar por ahí. No apresurarnos a intentar reemplazarlos como solución. Muy a menudo, la decadencia de la iglesia locales han venido como resultado de décadas de pastores negligentes e infieles. A lo largo de décadas de negligencia, la vida espiritual de las ovejas de la iglesia se ha ido apagando lentamente hasta convertirse en una simple brasa casi extinta. Pero hay vida espiritual en todos los verdaderos seguidores de Jesús, independientemente de lo abatido y desanimados que puedan estar. Cristo aún vive en ellos y está trabajando para completar la obra que Él comenzó. Filipenses 1:6. Dios desea pastores fieles que cuiden el rebaño. Él da vida a la iglesia cuando sus ovejas están bien cuidadas. Hay muchas características en los pastores que cuidan su gente, pero ahí hay algunas prioridades dirigidas por un ministro de la palabra y la oración que deben ser enfocados para pastorear cada alma redimida en la iglesia y ayudar a evitar esa brasa en los corazones del pueblo de Dios que permanece. Visitar a los enfermos y agonizantes, consolar a quienes están en duelo, cuidar a las viudas, confrontar al pecado, animar a las ovejas débiles. Cuando un pastor se centra primero en el interior de la iglesia para cuidar bien a su rebaño, a menudo esa nueva vida que Dios trae a esa congregación trae a los de afuera para que quieran venir y compartir la misma vida espiritual. Y antes de concluir este capítulo, debemos señalar una realidad que asegura que cada alma redimida en una iglesia en dificultades reciba el cuidado apropiado. Cuando un pastor se dispone a pastorear el remanente de las ovejas de Dios en una iglesia que necesita revitalización, debe armarse con la verdad de que los efectos residuales de las fallas de pastores anteriores todavía se sienten en su congregación. La herida y el dolor que un pastor anterior causó y una congregación no desaparecen cuando llega el nuevo pastor. Y aquí está la difícil verdad. Tú como nuevo pastor debes esperar sufrir a causa de los pastores anteriores. Pagarás el precio y llevarás la carga de las fallas de tus predecesores. No es justo ni correcto, pero es la realidad. ¿Qué significa esto para ti? Debes pastorear las almas de todos, no solo de los que tienen o quieren apoyar tu ministerio desde el principio. Debes pastorear a todas las ovejas que Dios te da. Esto incluye a las ovejas que son difíciles de amar, a las ovejas a las que no les gusta tu predicación y enfoque del ministerio. Un pastor puede enfrentar a los lobos con piel de ovejas, no a los creyentes dentro de su iglesia. Este es otro asunto que las escrituras abordan claramente, pero ten cuidado con catalogar rápidamente la oposición como incredulidad. Puede tratarse más bien de ovejas heridas que simplemente luchan por confiar en el nuevo pastor. Sé paciente con ellas. Necesitan más que nadie el cuidado amoroso y paciente de un pastor fiel. Empieza adentro con las ovejas que quedan. De lo contrario, ¿qué clase de iglesia encontrarán quienes lleguen por primera vez a la comunidad? Las iglesias que desean verdaderamente vida espiritual en su congregación deben buscarla en Dios. Dios ha revelado en y a través de su palabra de dónde viene ese poder y vida duraderos. Viene cuando clamamos a Dios en oración para que se mueva y prediquemos la única palabra divina que influye vida en la iglesia. Llega cuando el evangelio no solo se predica y se da a conocer, sino que
Sus verdades impregnan cada resquicio y rincón de la iglesia. No llega a través del pastor más dotado, sino a través de uno fiel que dirige y funciona en su ministerio diario como si fuera a dar cuenta de las almas, no de grandes multitudes o edificios lujosos. Dios es capaz de dar vida a cualquier iglesia moribunda y dividida. La pregunta es si el pueblo de Dios confía en Él como lo suficiente y poderoso para hacerlo a su manera y se seguirá si vamos a seguir su plan. Esa es la gran pregunta. Que Dios nos bendiga. Hemos acabado este capítulo. Gracias por estar aquí presente y les invito para darnos like y también recomendarnos con sus amistades. Dios les bendiga. Hasta pronto.